Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Poderoso en Jesús. Qué bueno. Eddie Pimentel. Yo siempre exponer la palabra de Dios aquí en la iglesia central de Los Minas. El miércoles pasado estuvimos aquí y estuvimos analizando a pesar de las adversidades, ¿verdad? El fluido eléctrico no nos ayudó, pero aún así con la ayuda de Dios pudimos efectuar un culto al nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hoy tenemos eso a nuestro favor. El miércoles pasado analizamos la doctrina número 10, la experiencia de la salvación. Cómo la salvación impacta la vida de cada uno de nosotros. Cuando usted se siente salvo en Cristo Jesús, el anhelo, lo que dice la Biblia, el anhelo que usted, el principio de ese fruto, de ese impacto que usted tiene del que lo salvó, que es Cristo, con su sangre, es que usted está gozoso. Porque Pablo dice, está siempre gozoso, ¿quién? En el Señor. Y aún en las tribulaciones y en los problemas, estar siempre como gozoso. Otra cosa que hicimos es que la salvación no depende de lo que yo hago, sino por lo que ya Cristo hizo por mí. Que la salvación es gratis, que yo no tengo que hacer nada para yo salvarme. Ahora, cuando Cristo me salva, cuando Cristo perdona mi pecado, y como dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Entonces, ya yo soy salvo en Cristo Jesús. Ya la vida mía pasada con mi pecado, dice Isaías que lo puso en lo más profundo del mar, que ya no se acuerda más de él, pero lo hace porque su vida entra en la mía, y ahora el Padre no ve a Eddie Pimentel, sino que ve a quién, a Cristo Jesús. ¿A usted entiende por qué Pablo dijo, mi vida está escondida en Cristo? Porque Pablo decía, yo todo lo tengo por basura por alcanzar a Cristo. Creo que O'Neill mandó el programa ahí en audiovisual. Cuando puede, hermano, lo puede poner aquí. Crecer en Cristo. El nacimiento es un momento como de gozo de un niño, una semilla que germina y la apariencia de aquella primera sola trae felicidad al jardinero. Nace un bebé y su primer quejido anuncia al mundo que una nueva vida exige que su lugar. Cuando un niño nace, hay que buscarle un lugar a ese niño, una cuna, una habitación. Ya hay una mujer o un hombre más, ¿dónde? En el mundo. Entonces, el nacimiento trae gozo tanto cuando trae un bebé, como cuando usted siembra una semilla de mango, de un fruto que a usted le guste. Entonces, pero fíjense que el nacimiento tiene un procedimiento. El niño no nace y se queda bebé, ¿verdad que no? Empieza amamantándose, empieza luego comiendo comida sólida, va creciendo hasta que se vuelve ¿qué? Un adulto. La vida es un constante ¿qué? Crecimiento. El niño no se queda estático, no se queda en una sola etapa de la vida. El árbol no se queda solamente en semilla y en hoja, sino que tira fruto, produce. Entonces, la misma naturaleza, Dios nos habla que también, así como la naturaleza, nosotros también como cristianos tenemos que crecer. Usted no se puede quedar solamente Dios, perdóname. Hay que crecer, hay que tener la madurez de Cristo.
Eso es lo que dice la Biblia y lo vamos a analizar en esta noche. El crecimiento continuo, constante, maduro y fructífero es parte esencial de la vida. Sin él el nacimiento no tiene significado, propósito ni destino. Crecer es una ecuación inseparable de la vida, tanto física como como espiritual. No puede ser que yo hace 25 años yo sea la misma persona que ahora soy. Dice el apóstol Pablo que la vida cristiana tiene que ir de transformación de gloria a gloria. Usted no puede ser niño inmaduro espiritualmente que usted hace 10 años. Hay que crecer. Y vamos a ver los pasos que se van dando para crecer espiritualmente. La vida comienza con ¿qué? Como algo como contradictorio, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo una verdad. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo? Para que el grano crezca y germina, primero tiene que morir la raíz. Eso significa que la muerte de Cristo germina para salvación para todo el mundo. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o único, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Quizá el principio más fundamental y único de la vida cristiana es que comienza con la muerte. Lo primero que nosotros tenemos que permitir para crecer es que nuestro yo muera. Yo puedo, yo guardo, yo tengo el talento, yo tengo la influencia, yo tengo lo económico. El yo tiene que morir cada día en nuestras vidas. El orgullo, la autodependencia, todas esas cosas que no permiten que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, cada día tienen que morir. Dice en primer lugar la muerte de Cristo en la cruz. Se habla mucho de la vida de Cristo. Ok, sí, vivió una vida perfecta, pero la muerte de Jesús en la cruz fue el comienzo de nuestra vida. Porque cuando Adán pecó, perdió ¿qué? La vida eterna. Por ende, si perdió la vida eterna, entró ¿qué? La muerte eterna. Y Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, entonces le devuelve la vida al que cree en él. Lo que Adán perdió en el huerto del Edén, Jesucristo lo recuperó en la cruz del Calvario. Y la condena que merecía Adán y que tú y yo también merecíamos, la cargó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora usted entiende por qué Isaías 53 dice que Él cargó sobre nosotros todas nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, experimentó todo. Veamos tú y yo que tenemos que experimentar eso. Y Cristo dijo, no, yo voy a morir. Entonces la vida comienza con la muerte de Cristo. Él tuvo que morir para yo poder vivir. Él tuvo que ofrecer su vida para devolverme a mí ¿qué? La vida eterna. En segundo lugar, la muerte del yo. Y aunque usted no lo crea, dentro de la iglesia adventista, cuando hablo de la iglesia adventista, hablo de los 24 millones de adventistas que hay en el mundo, existe, aunque no sea abiertamente, una religión farisaica, de fariseos. Hay muchos hermanos que creen que la salvación es por lo que yo hago. Y vemos a Dios como un Dios pagano. Si yo no doy el diezmo y las ofrendas, Dios me va a mandar un fuego del cielo. Si yo no hago la obra misionera el sábado a las 3 de la tarde, Dios se va a enojar conmigo. ¿Es Dios así, hermano? ¿Es Dios así? No. Pues es el concepto que nos han vendido del Dios y que nosotros estamos arrastrando, que creemos que salvación es yo portarme bien. No, la Biblia me dice a mí que la salvación mía no radica en lo que yo hago, porque dice Isaías 64 que todo lo que yo hago es trapo de inmundicia. Y dice Romanos 3:23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. No hay ni un solo justo,
Ni un solo, dice Pablo. Y eso incluye también ahí. Mi vida cobra significado, mi vida cobra sentido cuando Cristo vive en mí y me perdona mi pecado y me lava con su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Mi vida toma sentido cuando yo dejo que el Espíritu Santo nace en mi vida y el yo muere. Entonces yo empiezo a crecer, pero no un crecimiento que yo no planifico, sino un crecimiento que yo dejo que el Espíritu Santo vaya obrando cada día en mi vida. En tercer lugar, como resultado de los dos puntos, caminamos en novedad de vida. El cristiano no puede vivir una vida constantemente cayendo en pecado. Y aunque dice Juan, dice que cuando él dice que los que pecan son del diablo, y cuando él dice más abajo que dice, pero si alguien peca, ¿ustedes saben cómo está esa palabra en griego? Si alguien peca, es como algo fortuito, como algo que no como un cristiano que lo hace de costumbre, sino porque lo haga involuntariamente o porque lo haga accidentalmente, pero no porque lo haga constantemente. Mi vida tiene que ser un constante crecimiento, novedad de vida, de transformación, que mi pensamiento, que mi forma de ser, los otros puedan ver a Cristo en mí. La vida comienza con la muerte. La cruz se encuentra en el centro del plan divino de salvación. Sin ella, Satanás y su fuerza demoníaca no serán vencidas. Si usted ha dicho, pero yo he tratado de vencer muchos pecados y al diablo y usted no lo ha vencido, es porque todavía usted no ha atado a los pies de la cruz. Habría sido resuelto y la muerte no habría sido como aplastada. La muerte de Cristo en la cruz tiene varios significados. Miren, Cristo, por eso Pablo dice que Jesús es el segundo Adán. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, devuelve la vida eterna, pero también le quita el imperio al diablo de la muerte eterna. Recuerden que cuando la Biblia habla de muerte, no habla de la muerte normal, sino de la segunda muerte. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, experimenta la segunda muerte. Por eso dice Pedro, un versículo mal interpretado por los pentecostales, que él bajó a los presos y le predicó la buena nueva. Pedro está diciendo ahí que Cristo vive en vida y con su muerte vino y lo rescató de la cadena del pecado de la muerte eterna. Por eso dice Apocalipsis que los que no aceptan a Jesucristo como Salvador personal van a experimentar la segunda muerte. Y miren qué cosa, también van a experimentar la segunda resurrección. Por eso, por la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, tratémonos de irnos en la primera resurrección. La descripción gráfica del apóstol en Colosenses es digna de ser notada. En primer lugar, Cristo despojó a los principados y potestades, que eran los que estaban reinando cuando Cristo vino, el diablo. Porque Dios puso a Adán como mayordomo del mundo. Lo coronó, le dio responsabilidad, le dio autoridad. Le dijo, tú vas a poner nombre a los animales. Tú eres un mayordomo, tú vas a ser representante de este mundo. Pero Satanás necesitaba un territorio para hacerle la guerra al reino de Cristo. Y derrotó a Satanás. Derrotó a Adán. Y al derrotar a Adán, en Job capítulo 1 hay un concilio donde Cristo reúne a todos los representantes del mundo. ¿Y quién va a ese concilio? ¿No lo han leído? Job capítulo 1. ¿Quién va a Satanás? ¿Quién era la persona que debió de ir ahí? Adán. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que esto es cierto? Cuando Cristo dice en San Juan 12, el príncipe de este mundo ha sido condenado y echado fuera. Por eso Satanás fue echado 2 veces, Apocalipsis 12
y fue echado la primera vez cuando fue echado del cielo, despojado del cielo también. Entonces, en segundo lugar, la cruz, un poquito para atrás. En segundo lugar, la cruz hizo de Satanás y su poder un espectáculo público ante el universo. Lo que él había dicho, que Cristo era injusto, que la ley de Dios no se podía guardar, ahora todo el universo. Porque le voy a decir algo, eso lo explica muy bien la sierva del Señor. Los ángeles que se quedaron en el cielo, se quedaron entre Lucas y Juan Mejía. ¿Por qué? Por primeramente un ángel no conocía lo que es hablarle mentira. Eso es lo primero. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que ellos ven que el diablo usa toda su fuerza demoníaca para que Cristo no muera en la cruz del Calvario, entonces ellos se dan cuenta que había sido si Satanás coge el mundo como que ya fuera allá en el cielo, como hubiera sido el mundo. Ahí se ve el verdadero carácter. Mucha gente pregunta, ¿y por qué Dios no eliminó a Satanás de una vez? Si lo elimina de una vez, Satanás hubiese tenido argumento argumento que ha tenido prueba de que Satanás tenía la razón. Dios tenía que permitir que Satanás desarrollara su carácter. Porque recuerdan que los mundos no caídos ángeles son seres creados. Y como son seres creados, no saben lo que va a pasar mañana. Nosotros somos un poco menor que los ángeles. Entonces, en tercer lugar, la cruz aseguró la victoria final escatológica sobre Satanás, el pecado y la muerte, según Colosenses capítulo 1, 13 y 14. Fue definitiva. Génesis 3:15, tú le irás en el calcañar y él te pisará la cabeza. Una muerte contundente. En la cruz se confirmó, se selló la muerte eterna de Satanás, junto con sus ángeles. Un poquito adelante. La sangre de Jesús, se predica poco de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús garantiza entonces el perdón de los pecados. Si te sientes inseguro de que Dios no te ha perdonado los pecados, esta noche Dios te dice a ti, yo con la sangre de mi Hijo te perdono. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre la semilla de la novedad del crecimiento. Uno de los primeros aspectos de esta novedad del crecimiento en la vida cristiana es la reconciliación. La cruz es el instrumento de Dios para efectuar la reconciliación del ser humano con Él. Nosotros somos, nacemos y crecemos siendo enemigos de Dios. Dice Isaías que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Somos nosotros los que nos hemos apartado. Por nuestros pecados somos enemigos. Ahora, la cruz reconcilia al hombre con Dios. Antes, dice Pablo, estamos alejados de la ciudadanía del reino de los cielos. Ahora Cristo nos acerca a Dios y con fuerza Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Sí, Cristo es el vínculo entre el hombre. Ahora usted entiende por qué Pablo dijo que Cristo es el único que puede interceder por nosotros. Cristo es el intercesor. Es nuestro sumo sacerdote que puede interceder por mí, por ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La reconciliación de Dios con el hombre, eso abarca la segunda fase del proceso de crecimiento redentor. La reconciliación con otros seres humanos. Uno de los aspectos más hermosos de la cruz era la variedad de personas que se reunieron a su alrededor. Así la cruz inició la victoria sobre Satanás y el pecado y consecuentemente trajo nueva vida en Cristo. Usted no puede aceptar a Cristo como un salvador personal y tener enemigos. Porque si nosotros somos enemigos de Dios y Jesucristo nos reconcilió y somos ahora amigos de Dios a través de Cristo, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a las otras personas. Y eso no viene de un poder humano, sino que viene con un poder divino.
Un segundo aspecto importante comienza con el nacimiento. En San Juan capítulo 3, Jesús menciona dos bautismos: el bautismo por agua y el bautismo por el Espíritu. ¿Por qué Dios menciona el bautismo por el agua y por el Espíritu? Porque no basta solamente con bautizarse del agua, sino con el Espíritu. Y es tan grande que dice en San Juan 3:3 que el que no nace de nuevo no puede ver que el reino de los cielos. En pocas palabras, el que no tiene una novedad de vida diferente a través del Espíritu Santo no puede dar el reino de los cielos. Eso así tan sencillo como usted decir 2 más 2 son 4. Un tercer aspecto del crecimiento que usted vivir la nueva vida. Uno lo gana en malentendido de la vida cristiana. Hay malentendido. Mira cuál malentendido hay. De la vida cristiana es que la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios y eso es todo. Es un malentendido. Hay mucha gente que dice, no, Dios me va a salvar así porque Dios me ama así. No. Lo único que llevaremos al reino de los cielos es el carácter de Cristo, no tu carácter ni el mío. Porque si el mío me lleva para allá, yo me pierdo. Es el carácter de Cristo. Entonces, hay muchos, el diablo no le gusta el equilibrio. Hay muchos que dicen, ya, la salvación es gratis. Es verdad. Es un don gratuito. Es verdad. Pero la salvación no se queda ahí mismo. Hay otro paso que hay que seguir dando. Ah, no, yo me hago, ya Cristo me va a salvar. Entonces caemos en una creencia de Calvino. Salvo, siempre salvo. Que yo estoy destinado para salvarme, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, y yo soy hijo de la promesa, y estoy destinado, y Dios me tiene que salvar. Cuidado con ese malentendido. No es así. La gracia es gratuita, es cierto. Pero la gracia tocó la vida del Hijo de Dios. Hermano, nosotros a veces pecamos tan deliberadamente que nosotros no sabemos el significado realmente del pecado. Señor, el pecado le costó la vida, escuche bien, le costó la vida al Hijo de Dios. Y no ponga el pecado pequeño, porque Adán y Eva también sintieron, pero Dios dijo, pero qué sencilla prueba esta, que Dios no comer de un fruto de un árbol. Lo vieron pequeño, pues la consecuencia era como grande. La gracia no equivale, la gracia gratuita no equivale a gracia barata. La salvación es gratis, pero para que sea gratis hubo un gran costo: la muerte del Hijo de Dios. La gracia barata también lo que dijo Bostepher, el gran escritor que escribió El Peregrino. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. No se ve mucho en nuestro medio hoy en día en el mundo cristiano. Dios te bendiga, Dios te guarde, pero nadie se quiere arrepentir. Nadie quiere dejar la cosa buena de este mundo, entre comillas. Yo quiero ser cristiano a mi manera. Y me voy a meter en esta religión porque esta religión me permite a mí trabajar el sábado. La gente quiere cargar una cruz sin arrepentimiento, sin sacrificio. Es muy fácil venir a una iglesia, cantar, orar, y de ahí en adelante yo hago lo que yo entienda que sea mejor para mí. No, la Biblia dice eso, pero yo entiendo que no, porque Dios es amor. Cuidado. Sin disciplina eclesiástica, la gente quiere hacer lo que ellos quieran, lo que mi corazón diga. Asunción sin confesión personal, la gracia va a tener gracia sin discipulado. Gracias en la cruz, gracias en Jesucristo, vivo encarnado en nosotros. Cuidado, hermano, y nosotros caemos en ese error de creer que la salvación solamente es esa fase. Ya Dios me perdonó y me quedé en esa fase. Hay otra fase que la Biblia dice que hay que ir creciendo. Crecer en Cristo, por lo tanto, equivale a crecer en madurez, para que así reflejemos diariamente su voluntad
y andemos en qué? En su camino. ¿Y cómo andamos en su camino? Yo solo, no, que Dios me agarre de la mano como agarró al pueblo de Israel que lo sacó de Egipto y lo llevó a la Canaán que terrenal. Mi día va a ser novedad porque Cristo anda conmigo, porque si yo ando solo, total fracaso. Pero si yo ando a la par del camino del Maestro, a través del Espíritu Santo, entonces mi vida va a ser diferente. ¿Cuáles son entonces las señales de una madurez y crecimiento constante? Aunque podríamos no me dar otra mano, ofrecemos 7 para consideración y con eso yo termino. Vamos a ver 7 pasos. ¿Cuál es uno de los? Y yo quiero que usted analice esto, que usted se autoevalúe. Si usted tiene estos 7 pasos, gloria a Dios. Si de esos 7 pasos usted tiene 3 y le faltan 4, está avanzando. Pero déjeme decirle un adelanto. Todos cada día necesitamos avanzar para crecer en Cristo. Somos santos en construcción. Cuando el Espíritu de Dios, dice la Señora Señor de Salud para la gente, página 144, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, ¿de qué se posesiona el Espíritu Santo? Corazón. Del corazón, transforma ¿qué? La vida. La vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos ¿a qué? Lo primero que cuando yo estoy caminando con Cristo es que ya mis pensamientos no son pecaminosos. Y no un secreto para el que Juan dice que el que está en Cristo no peca. Y es verdad. Cuando usted está conectado con Cristo, usted está conectado con su Espíritu Santo, no hay cabida para pensamientos pecaminosos. Usted está pensando en grande, usted está pensando en la gracia, pero no usted, es Cristo quien en usted. Las malas acciones son abandonadas. El amor y la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y la contención. La alegría reemplaza la tristeza. La bendición viene cuando por la fe en el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de ¿quién? De Dios. Si eso no está ocurriendo en mi vida, hay problema en mí. Si cada día yo no soy mejor cristiano, si cada día yo no siento una transformación a través del Espíritu Santo, yo tengo que revisarme. Número 2, Pablo escribe esta vida habilitada por el Espíritu como una vida que crece y madura. Tal madurez rechaza la obra de la carne. En contraste, aceptará la exclusividad fruto. ¿Usted quiere saber si usted tiene el Espíritu Santo? Váyase a Gálatas 5:20 en adelante. Si usted tiene esos frutos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene su corazón. ¿Qué está pasando en el mundo cristiano hoy, incluyendo a todos? Es que nosotros, hermanos, no estamos dejando que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Tenemos que humillarnos en la cruz de ¿quién? De Cristo Jesús, para que Dios obre de una forma como maravillosa. Yo no veo un reloj por aquí. ¿Qué hora es? Las 9:05. Ok, 5 minutos más y nos vamos. Otra cosa de crecimiento, una vida de amor y unidad. Ay, hermano, cuánta falta de amor nos hace falta a nosotros, primeramente hacia Dios y a nuestro prójimo. Si hay algo, hermano, yo que he viajado por el mundo entero predicando en iglesia y iglesia, si hay algo que Cristo dijo que se ha cumplido en nosotros, como el 23º día, es el amor a nuestros hermanos. Y lo que más me preocupa es que nosotros siempre tenemos una excusa para apoyar lo mal que estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo. No, hermano, los tiempos no son como antes. Nadie puede llevar un hermano a su casa porque usted no sabe si ese hermano es un ladrón o ese hermano me puede hacerle daño a mi niña. Eso es una excusa que Dios no acepta en el cielo. Le voy a decir por qué. Con la misma Biblia le voy a decir por qué. ¿Qué hizo el samaritano con el hombre que encontró herido? ¿Lo llevó a dónde?
El mesón era como un hotel. No lo llevó a su casa. Lo llevó al mesón. Dios, y lo sanó y le vendó la herida y le dijo, mira, atiéndeme a este hombre aquí. Y si él gasta algo más, tú puedes estar seguro que yo vuelvo y te lo traigo. Si hay un hermano que no tiene, o una gente que no tiene donde dormir, usted puede llevarlo a un hotel y pagarle 3 días. Si lo engañó a usted, no lo engañó a usted, no deje de hacerle el bien por el mal de otro. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nunca dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? No deje de hacer el bien. Un vicioso tiene hambre, llévelo a comer, cómprale 2 panes, cómprale una comida. Bien adelante, si él quiere vender la comida o botarla, ya es cuestión de... Pero usted como cristiano cumplió el deber. Vamos a amarnos más los unos a los otros, vamos a tratarnos con amor. Otra cosa que se ha perdido mucho en nuestra iglesia con amor al prójimo es que antes siempre las hermanas llevaban a la persona a comer a su casa y eso está desapareciendo, ya eso se extinguió. Ni al predicador a veces mismo lo lleva. El mismo que invita al predicador no lleva al predicador a su casa. Hemos perdido muchas cosas, hermano, que tenemos que volver otra vez ¿qué? Al primer amor. Porque eso fue lo que mantuvo. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Que una de las razones que el Espíritu Santo se derramó era que ellos compartían el pan uno con el otro con sencillez de corazón. Y Bernabé dijo, no, esto está tan bueno que yo voy a vender mi casa y todo mi bien. Y lo puso, dice, a los pies ¿de quién? Y Dios tomó eso tan en serio, mi hermano, que hubo uno de ellos, un discípulo y una discípula, que no hicieron lo mismo que estaban haciendo los otros. Dios los fulminó. O sea, Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Todo el mundo llevando todo, y ellos quisieron como hacerse como el más sabio de la película.